conversar contigo, tenerte acá en el Jaque Mate. Muchísimas gracias, te hemos estado buscando. Eres un investigador muy reconocido, viajas mucho y has estado viendo, has estado escuchando. No es de ahora, esto hace 40 días. Ves la gente descargando frustración, impotencia en las redes sociales, pero de pronto salen encuestas, salen unas cosas y otras, y como que no repercute en los temas políticos. ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, yo siento que el uso de la protesta como mecanismo electoral no está todavía tan enraizado en este electorado que ve una polarización y una grieta entre dos bandos y un tercero. Primer elemento. No entendemos que el voto es básicamente el ejercicio de protesta, de sanción y de evaluación de un gobierno. Entendemos el voto como un mecanismo de fiesta, todavía consideramos que el ir a votar es como un ejercicio de democracia pueril. Presumimos que nuestro voto es insignificante y por lo tanto tenemos un comportamiento infantil al respecto de lo que significa elegir representantes, es decir, traducir nuestros votos en representación, en escaños. Esa es una de las primeras cosas que uno lo puede decir. Lo segundo, aparentemente el ejercicio democrático de ir a votar no es el canal a través del cual la ciudadanía conduce ya sea su enojo o su crítica o su apoyo hacia el modelo del gobierno. Lo expresan sí en las redes sociales, lo expresan sí en la calle, lo expresan sí en las cenas, en los almuerzos familiares y en las actividades y en los grupos escolares. Pero darse cuenta de que el voto como mecanismo para prevenir este tipo de modelos socioeconómicos a los que nos está llevando básicamente la destrucción de la naturaleza para convertirlo en platita, ¿no? Todavía no hay ese enlace. A mí me parece una cosa muy extraña. Yo estaba investigando con algunos amigos que estamos intentando hacer ahora Data Analytics, Big Data, para utilizar esos datos y ver qué es lo que está ocurriendo con lo que es una medición temporal, que son las encuestas, y lo otro son las tendencias al respecto de lo que podrían ser las candidaturas del partido oficialista, con un candidato presidente, y de los partidos de oposición, ¿no? Con un senador candidato y con obviamente un expresidente como candidato. La medición más interesante es la que se presenta a partir del 22 de agosto, por ejemplo. Cuando el 22 de agosto, en todo lo que es el sistema Google Analytics, la tendencia chiquitanía hasta llega a cuadruplicar la tendencia de Evo Morales. A ver, la cifra era 100 chiquitanía, o sea, 100 búsquedas, 100 tendencias de búsqueda de lo que era chiquitanía, y 26 de Evo Morales. Inmediatamente también, o sea, en ese mismo día, la tendencia de democracia estaba entre 7 a 8, ¿no? Podría darse una pequeña correlación. Todavía hace falta mucho el análisis al respecto, pero es cierto, sí, hay una preocupación genuina por la ciudadanía al respecto de lo que es la chiquitanía, y la tendencia va desde el 22 de agosto, ¿no? Que está en 100, en el top el tema de la chiquitanía, ¿no es cierto? Luego va bajando hasta 70, ¿no? Hasta el 7 de septiembre, donde llega a bajar a un 25. Y obviamente la tendencia de Evo Morales, que antes había sido básicamente superada por un cuádruple, un quíntuple, y en algún momento llegó a tener como 7 veces más tendencia a la búsqueda de chiquitanía, medio ambiente y democracia que Evo Morales. Ahora Evo Morales está básicamente como casi a 3 puntos de lo que es la tendencia chiquitanía. ¿Qué es lo que ocurre? La gente se agota. Y esto lo aprovechan básicamente los campañeros, que además esto hay que decirle, en algún momento hemos renunciado a tener ministros de Estado para tener funcionalmente campañeros. Es una de las tesis que se viene llevando adelante desde hace como 7 años más o menos, con un paralelismo que es Putin. Putin tiene un gobierno que se llama ratingcracia, que es básicamente la democracia del rating o el gobierno por el rating. Y Evo Morales lo cumplió. Ahora bien, si tú te fijas, ¿cómo puede ser que a Evo Morales solamente le haya costado 3 puntos el incendio? A ver, ¿siempre queman en el oriente? Sí. Pero esta vez se metieron con una ecorregión fundamental, además, para 2 otras regiones. El incendio en la Amazonía puede afectar a Bolsonaro y un poquito a Evo. Pero el incendio en el bosque chiquitano significa que va a afectar 2 ecosistemas, el del Pantanal y el del Chaco. Además,
Cuando el presidente candidato en la reunión en Leticia, en Colombia, dice, yo no sé qué es el cambio climático, a ver si alguien me explica, y cómo esto se relaciona con Bolivia, muy fácil. Porque los expertos, hasta hay otros expertos acá que han dicho, miren, es muy sencillo, desde el próximo año la temperatura va a aumentar. Va a tener ustedes sequías en regiones donde la sequía era menor, ahora va a ser mucho más prolongada, y las lluvias no van a abastecer, o en algunos casos las lluvias van a provocar inundaciones. Cambio climático en Bolivia significa que el Estado ya no va a tener recursos para seguir haciendo canchitas, entregar pilitas o comprarle helicópteros al presidente. El Estado va a tener que empezar a destinar de manera seria y coherente dinero para mitigación y prevención de desastres o crisis naturales. Ok, ¿qué hacen los campañeros con el tema del cambio climático? Para convencer a la gente, primero, no estamos en crisis, esa es la idea de no declarar desastre nacional, ¿no? Ni tampoco pedir ayuda internacional. Obviamente tampoco vas a pedir ayuda internacional, porque entonces estarías aceptando que eres responsable de algo, que obviamente también expertos y analistas dicen, esto es un modelo que desde el diseño desde hace 4 o 5 años se viene implementando. Hay incluso unas declaraciones maravillosas. Rolf Köhler, ¿te acuerdas de él? Sí, claro. Era jefe de la ABT. Estuvo el 2018 entre los, yo les llamo los persis más o menos, ¿no? Que son estos los ganaderos y los agroindustriales del Beni. Les digo, la inversión que va a venir y que va a entrar al Beni va a ser brutal, por lo tanto tienen que cambiar el PLUS, que es el plan de ordenamiento del uso del suelo. Porque ya no nos vamos a acostumbrar a producir solamente 5.000 a 7.000 hectáreas, que necesitamos 15.000 a 20.000, la ampliación de la frontera agrícola. Pero ¿cuál es el rollo? Si tú amplías la frontera agrícola en un lugar como el Bosque Chiquitano, que no tiene vocación, el suelo no tiene vocación, ni para pasto de ganado, ni para producir cualquier cosa, sino solamente bosque seco, incluso a la gente, esa gente que tú veías, que quemaba, ¿no? Con la idea de que además nos vamos a comer este lugar, porque tenemos que ir y ocupar las tierras. De aquí a 1 año o 2 años, ellos van a empezar a pedir subsidios y van a pedir ayudas al Estado, porque en esa tierra no se puede hacer nada. Lo que viene también es espeluznante. No quiero ser así alarmista, ¿no? Pero para que te des cuenta que la gente no está entendiendo lo que está ocurriendo entre el 22 de agosto y hoy día. En unos 4 o 5 años la temperatura del planeta va a aumentar posiblemente 1 o 2 grados. Ahorita hay que pararlo más o menos en 2 grados. Y esto lo dicen los historiadores. Si tú te fijas, el modelo de la producción agrícola, el éxito de la producción agrícola es porque se suele dar en una temperatura especial. Si tú le aumentas 1 grado, 2 grados a esa temperatura, el sistema agrícola, el poder de la agroindustria, no solamente decae, sino que en algunos casos puede llegar a desaparecer. Por lo tanto, los seres humanos van a tener que buscar otras fuentes para alimentarse. Ahí puedes utilizar tecnologías, ahí puedes utilizar, qué sé yo, nuevos elementos dentro de lo que es economías urbanas, pero todo es muy caro. Y este es el tema con el hecho de los incendios. Los agroindustriales, Cauca, Inco, Fegasacruz, Anapo, hace una semana dijeron, por si acaso no nos echen la culpa a nosotros hacemos las inversiones en tecnología necesarias como para que en los últimos 2 o hacia los próximos 5 años ya no se tengan que quemar, que es básicamente lo que hacen los agroindustriales de lo que se llama la República de la Soja, en Paraguay y en Argentina. Bueno, sobre todo en Argentina, en Paraguay sin quemar. La quema, el chaqueo en volúmenes industriales es absolutamente negativo. Estamos de acuerdo con que hay un modelo de chaqueo indígena originario que es a baja escala y con ciertos mecanismos de protección y de prevención, pero no lo que estamos viendo en el Bosque Chiquitano y en la Amazonía nuestra. Yerko, como tú dices, los campañeros de pronto han tratado de quitarle la responsabilidad al gobierno. Tomando en cuenta que el incendio justo se da un mes después del decreto del 9 de julio del 2019, al que ya lo señalan. Amnistía Internacional también ha elevado un comunicado con una carta abierta al presidente Evo Morales sobre ese decreto. 3973. Sí, 3973. Han tratado de desviar. De pronto aparecen 3 sujetos detenidos, luego liberados. Luego aparecen otros que están incendiando. Luego responsabilizan que este es un modelo que viene hace muchísimos años. Este aspecto, ¿le favorece al gobierno? Ahorita en las encuestas vemos que no, ni tanto. Bueno, le ha bajado 3 puntos de los 5 que debería bajarles. Y también ves a los compañeros mandando al presidente Evo Morales con un overol azul, un
una especie de chisguetito para apagar un incendio de más de... Pero mira cómo funciona la lógica. Lo que yo te decía, no tenemos ministros de Estado. No tenemos un ministro de defensa. Dentro de lo que es defensa está el tema de lo que es acciones de emergencia en casos de desastres y catástrofes naturales. No sabemos si esa unidad... ¿Ni siquiera el gabinete especial? No hay un encabezado gabinete, por Juan Ramón Quintana. Yo me acuerdo que, ¿te acuerdas tú que para la crisis del agua en la zona andina se armó un gabinete especial para eso a la cabeza de Juan Ramón Quintana? Que funcionó unos cuantos tiempos, pero yo creo que el mayor esfuerzo lo hicieron los municipios tanto de La Paz como del Alto, porque ellos tenían básicamente un plan de manejo de lo que es el agua. En estos casos tenías a la gobernación, a los municipios afectados y posiblemente otros municipios que querían colaborar, pero lo primero que se les ha dicho, ustedes no necesitan estar en la mesa chica, porque la mesa chica está reservada para Adriana Salvatierra, Álvaro García Linera, Evo Morales y el ministro de Defensa, Zabaleta, para sacarse la foto, ¿no? Todo lo que han hecho es un postureo. Los campañeros, y uno de los más grandes campañeros, que es el ministro de Comunicación, que en lo cual es muy hábil, presenta la solución como el alquiler o la compra de un megavión, que es un Boeing. Claro, el impacto noticioso del supertanker y cómo fue publicitado en las redes del mismo gobierno. Porque si no hubieran tenido el supertanker, o ahora este helicóptero, el Ilyushin, ¿no es cierto? La gente se estaría dando cuenta que primero no tenemos mecanismos ni políticas públicas para ni prevenir, ni actuar, ni mitigar crisis o desastres naturales como lo que son estos incendios, que hasta ahora van consumiendo 2,2 millones de hectáreas de bosque chiquitano, de la Amazonía y de territorios en los cuales no debería producirse eso. Un último dato más. La semana pasada, el ministro Campañero, que es el ministro de Comunicaciones, además hace un juego bastante obsceno, que es decir y hacer el póker de cifras. Y te dice, en el gobierno de Carlos Mesa hacia el 2004 se quemaron más hectáreas. Está Trifo y Fundación Amigos de la Naturaleza, que tiene un sistema de medición de cuánto se ha quemado, le dicen, no, en 2010 han quemado casi 10 millones de hectáreas de este país. Y a partir de ese momento, entre 3, 4, yo recuerdo haber visto un dato que lo bajaron además y lo borraron del ABT hacia el fin de semana, básicamente en la salida de Cliver Roche y ahora el ingreso de este nuevo. Y es que el ABT tenía un cuadrito en el que mostraba que entre el 2011 hasta el 2018, el año más crítico fue el 2016 porque llegaron a quemarse casi 5 millones de hectáreas. Entonces, sí, lo vi el dato. Ya. Justo fue cuando Cliver Roche estaba... Chao. Un amigo preguntó, porque tiene contactos en la ABT, y dijo, ¿qué pasó con esto? No, eso es fake news. Eso nunca hemos tenido ese dato. Pero si era real, sí lo bajó la ABT. Sí, lo bajó, obviamente, porque... Sí, yo lo vi. Lo que tenemos es acá ministros campañeros, pero no tenemos un gabinete adecuado para llevar adelante el país. ¿Se da cuenta de esto la ciudadanía? No. ¿Por qué? Porque están en este momento ocupados o entusiasmados con esta testosterona electoral en, ¿cómo te podría decir? En confirmar sus propios prejuicios, y esa confirmación de prejuicios es lo que te tiene en un momento a un grupo de apoyo hacia el gobierno férreo, que obviamente su techo es 40 o 39,5, me gusta decirlo, ¿no? Pero que su base es 33, es un tercio de la población, un tercio del electorado, es una base muy fuerte. Por el otro lado tienes un grupo opositor, no te voy a decir disminuido, pero sí desunido, ¿no? En el que tienes un piso de un candidato, nosotros esperamos que sea un piso, pero aparentemente también resulta ser un techo el de Carlos Mesa. Y por el otro lado tenemos a alguien que está acercándose a su techo también. Ortiz. Y luego tienes un grupo de electorado sumamente complicado, que lo puedes definir de varias formas. El voto bronca, 13%, o lo puedes definir como el voto procrastinador, ese 13%, que luego se suma 2 o 1, y el mismo momento de la elección va a decidir. El problema es que va a decidir sobre la base de lo que sus emociones le dictan. De ahí, si tienes ministros campañeros, o sea, si tienes todo el aparato estatal haciendo campaña, no gobierno, no gestión, entonces, obviamente van a leer estas emociones de ese 13%, que es un voto bronca, y van a tratar de ofrecer algo para que modifique la posibilidad de una segunda vuelta.
Yerko, ¿cuánto afecta a la vida de las personas? Por favor, me gustaría compartir, por ejemplo, el homenaje que le da, estoy mostrando los voluntarios del SAR en todo el país cuando le rinden homenaje a Pablo Miguel Suárez. SAR Santa Cruz también fue un momento muy emotivo lo que vimos. Por favor, unos segundos. Voy a pedir también el portal del deber, ahí están los bomberos voluntarios que les rinden homenaje a Pablo Miguel Suárez. Hemos estado mostrando SAR voluntarios de todo el país. El deber, un amante de la naturaleza, así recuerdan a Pablo Miguel, el bombero voluntario que falleció en Concepción, un joven que fue desde La Paz para unirse a las tareas de lucha contra los incendios. 34 años, ingeniero civil, el hermano medio de 3 varones, ante la emergencia buscó la manera para estar como bombero voluntario. Su familia y amigos lo recuerdan como una persona amable, un amante de la naturaleza. Y bueno, estamos con este momento. También SAR Oruro, por ejemplo, rendía homenaje a este joven de 34 años, que como muchos, se fueron hasta la Chiquitanía para rendir su trabajo voluntario. Ahí mira qué desgracia, murió Pablo Miguel Suárez, voluntario que llegó desde La Paz. Estas imágenes que estamos viendo, Yerko Illich, conmueven, llegan, afectan. Mira, estas son imágenes del costo de ser patriota hoy en día. O sea, más allá de todo que sea amante de la naturaleza, pero gente como Suárez y los otros 2 bomberos que murieron, o en este momento todos aquellos voluntarios que están haciendo activismo en serio por la naturaleza, son los verdaderos patriotas. Sí conmueve, pero siento yo que el gran horror que vamos a experimentar de aquí hacia un mes es que un héroe patriota como Suárez, o los otros bomberos, o los mismos voluntarios, o los guardabosques, sí, claro, que dependen del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, van a ser disminuidos, van a ser invisibilizados por algún mecanismo de campaña que todo el gabinete va a empezar a utilizar, porque lo que le interesa a este gobierno en este momento es hacer desaparecer a los Suárez, a los voluntarios, a los bomberos, a los del SAR, a los guardabosques y a los guardaparques. Porque ellos son la prueba de que el modelo está equivocado. Y es muy probable que el golpe mediático que utilicen o el golpe narrativo que utilicen sí los llegue a invisibilizar. A mí me apena muchísimo, porque eso implica que todas estas familias, porque no son solamente los voluntarios, sino son sus familias, sí, claro, que de algún modo han hecho una jura especial a la bandera boliviana de mantener la franja verde, van a ser traicionados por este mismo gobierno. Ahora bien, ¿qué podría hacer eso de impacto? ¿Qué podría cambiar la narrativa? Tiene que ser algo que genere la novedad o que además hurgue dentro de lo que son, creo yo, los miedos más fuertes que tiene el boliviano o los bolivianos, en realidad, porque hablar de un solo tipo de boliviano sería básicamente un suicidio de encuesta, ¿no? Pero van a buscar entre los temores y nuestros miedos, y obviamente uno de nuestros grandes temores y nuestros miedos tiene que ver con una vida más precaria, con una vida con menos oportunidades y obviamente con lo que poco tenemos en nuestra economía vaya a desaparecer. Es muy probable que jueguen con eso. O otro que jueguen es con que la democracia se ha demostrado ser tan inestable e inútil y estéril que es importante recomponerse dentro de lo que es el modelo de autoritarismo y camuflarlo dentro de lo que es la democracia participativa masiva, algo por el estilo. Algo que incluso con Rosario, que la tú tuviste la semana pasada, claro, estamos tratando de demostrar que es obviamente también una falacia. Falta ¿cuánto para el 20 de octubre? Muy poco. Y algunos apostaban al voto castigo, sí, otros apostaban a la indiferencia, otros apostaban a que mientras la gente tenga dinero en el bolsillo o los banqueros sigan siendo los grandes ganadores de todo este proceso de cambio, sí, es muy difícil que la situación pueda revertirse en contra del presidente Evo Morales. Es cierto, si se utiliza yo lo llamo la teología del voto bolsillo, porque es hacer como que la economía es básicamente la religión última del gobierno. Y lo que pasa es que ahí hay que hacer una especie de
verdadero debate sobre las cifras de este país. Si bien es cierto que vamos a tener conflictos económicos, o sea, dentro de lo que es el manejo de la economía, y esos conflictos económicos pueden ser fácilmente administrados por profesionales en la técnica económica. Mira lo que te estoy diciendo, o sea, no campañeros, sino profesionales en la técnica económica, y por buenos negociadores con los nuevos compradores de lo que son todavía nuestros recursos naturales, es fácil capear ese tipo de crisis. O sea, no vamos a llegar a un desastre ni tampoco a una crisis severa, pero necesitamos profesionales en esa área. Al respecto de lo que es el voto bronca, el voto castigo, nada le hace más feliz a los ministros campañeros el hecho de que hasta este momento 13 a 15% de la gente diga voy a quemar mi voto, votando blanco o nulo. Este es uno de los mecanismos en que tú logras que solamente lo que queda de voto válido te permita ganar con un mínimo esfuerzo. Nosotros vamos a continuar con el tema. ¿Sabes qué? ¿Por qué mucho queda en el silencio? Sí. ¿Por qué esos héroes como Pablo Miguel Suárez va a pasar al olvido? Como el bombero que murió en Coroico, sí, como el voluntario en Cochabamba. Tal vez porque están de por medio la publicidad del Estado, porque están los medios de comunicación de por medio, que muy pocos están visibilizando esta realidad. Es en realidad porque somos un país en el... Cuando venía hacia acá yo pensaba, es increíble que solamente le haya costado 2 puntos a Evo Morales todo el incendio de la Chiquitanía y la muerte de los voluntarios. Mi percepción es que somos un país de gente desalmada e ignorante. Puede ser que no sea así, que seamos más ignorantes que desalmados. Tenemos una suerte de rechazo a la memoria. O sea, los bolivianos, precisamente porque no leemos, porque no cuestionamos, porque no hacemos preguntas, porque pareciera ser que consumimos lo que nos producen, ya sean los medios de comunicación o los medios alternativos como el Facebook, mucho más el Facebook que el Twitter, ¿no es cierto? No tenemos memoria. Tenemos el síndrome del meme. La gente se acuerda de cuál es el meme que está ahorita de moda, pero no se acuerda cuál fue el primer o el tercer meme de hace como 2 o 3 meses. Y ese es el otro problema. Pensamos que la historia es solamente una colección de memes, cuando en realidad la historia y la memoria te pueden precisamente decir que estamos a merced de un gobierno negligente y irresponsable, cuya única fuerza es la fuerza bruta, la fuerza de las masas y también la fuerza de la palabra impuesta. Porque además, si bien todavía hay gente que sale a cuestionar al gobierno con el eslogan del 21 de febrero, pues se han olvidado que fue el 21 de febrero. O sea, recuerdan que sí, hubo una mayoría de ciudadanos que dijeron no a algo. Pero la gran pregunta es, ¿a qué es a lo que nosotros dijimos no? Y además, ¿cuál fue el movimiento post-21 de febrero en torno a lo que era la construcción de las organizaciones de los partidos políticos para entrar dentro de lo que era la contienda electoral del 20 de octubre? O sea, básicamente no tenemos la memoria suficiente y trabajada como para entender que lo que nos estamos jugando el 20 de octubre no es la presidencia de Evo Morales, sino es básicamente la continuidad del modelo democrático pacífico. Y otra de las grandes cosas, también no tenemos la memoria suficiente y el coraje suficiente como para aceptar que Bolivia es un país de tradición autoritaria. Si alguna vez lo tienes a Pablo Michel acá, que es un gran historiador y arquitecto, pero Pablo Michel hizo una secuencia para determinar cuántos gobiernos democráticos, cuántos gobiernos dictatoriales autoritarios tuvimos, y un 80% de la historia boliviana está determinada, no predeterminada, pero determinada por empujarse o quedarse al lado de los gobiernos autoritarios. Porque es lo que yo te dije al principio, en algún momento, no quiero decir otra vez desalmados de ignorantes, pero somos muy infantiles los bolivianos al momento de tratar de entender qué significa votar o lo que es nuestro voto. Gracias, Jerko Illich, por acompañarnos. Estamos a 41 días de las elecciones. Estamos a 41 días de las elecciones. Y Jerko Illich, cronista político y activista en derechos humanos, ha hecho un análisis de los conflictos y la repercusión en los resultados de las encuestas y una profunda reflexión sobre lo que significa el voto. Muchas gracias por venir. Jimena, muchas gracias a ti. Cuando vayamos a pausa voy a desordenar tu set.
¿Vas a hacer jaque mate? Voy a tratar. Y gracias, Con Yerko. 3 es difícil. Vale, muchas gracias, Jimena. Muchas gracias, es un honor. Y por favor, ya te comprometo para seguir invitándote. Sí, claro que Voy a sí. aprovechar cuando no viajas. Gracias. Sí, claro, gracias. Vámonos a la pausa, guárdenos unos segundos. Tenemos importante información desde la universidad más importante del país, la UNSA. Enseguida regresamos. En instantes vuelve la programación de TVU. No hay espectáculo más hermoso que la mirada de un niño que lee. Contacto Ciudadano. Envíanos